En Lucas capítulo 7, del verso 11 en adelante, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. La palabra nos relata allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, algo maravilloso, quizás uno de los relatos que más nos impacta, porque habla de misericordia, habla de compasión, habla de cosas que sinceramente nos conmueve grandemente. ¿Sabe, querido amigo, que a todos en algún momento nos llega tiempos difíciles? A todos en algún momento determinado se nos complican las situaciones. Quizás un golpe en la vida trae tristeza, trae dolor, trae frustración, trae momentos que nos cuesta mucho afrontar. En aquel tiempo, hace tanto, casi más de 2000 años, encontrábamos un Jesús que andaba por esas calles de Palestina. Había un gentío que se asombraba a cada cosa que decía, cómo enseñaba, los milagros que ocurrían. Es algo tan grande verle el relato de que nos podemos imaginar la cantidad de personas que lo rodeaban a Jesús. Habrán sido cientos, habrán sido quizás miles. Hubo reuniones en las cuales tuvo que apartarse, subir a un barco, a un bote, para poder hablar desde ese lugar al gentío, porque tanto querían estar con Jesús que de pronto se hacía imposible que él pudiera hablar libremente. Así era la vida de Jesús. En el ministerio terreno se movía y gente iba alrededor de él. Gran algarabía. Dios se estaba acordando de un pueblo que las estaba pasando mal. Y llegaba a un pueblo, a las puertas de una ciudad que tenía sus murallas, era un lugar, belleza era la traducción de Naín, esa ciudad de Naín que traía un contraste del cual queremos hablar en este día. Por un lado, el gentío alegre porque Dios se estaba acordando de un pueblo sufrido. Estaba viendo cómo el poder de Dios se manifestaba a hombres y mujeres necesitados. Estaba allí la mano de Dios. Todo era glorioso. Se maravillaban, glorificaban a Dios, Dios haciendo algo por su pueblo. Y por el otro lado, de un pueblo que quizás tenía sus murallas, venía un cortejo fúnebre. Allí venía una mujer, dice la palabra, viuda, y se le había muerto su único hijo. Verdaderamente había una tristeza. Imagínese qué diferencia, qué contraste entre los que venían con algarabía, con contentamiento en su vida, en su corazón, viendo maravillas, y del otro lado, viendo la desesperanza, viendo el dolor. Pareciera que por más que haya murallas alrededor de una ciudad, el dolor siempre pasa, siempre trasciende. Aunque nosotros tengamos nuestras fuerzas, que pensamos que nada nos puede ocurrir, a veces los golpes son muy duros y nos lastima, nos golpea, nos frustra y quizás nos desorienta cuál va a ser nuestro futuro próximo. El futuro de aquella mujer verdaderamente era difícil.
ya había pasado 2 veces por una situación de dolor. La primera, dice la palabra, que era viuda, o sea que el esposo había partido ya. La vida la golpeó duramente. Lo que le quedaba era esperar en su hijo, en su único hijo, para que pudiera solventar sus gastos, para que pudiera vivir una vida digna y no tener que andar mendigando. Pero ¿qué pasa cuando aún aquella posibilidad de que nuestra vida sea lo menos dolorosa también sale de nuestro plano, sale de nuestra vida, sale de aquellos que planeamos que podía ser beneficioso? El dolor golpea, el dolor mueve, el dolor lastima y nos desorienta. El panorama para aquella mujer era difícil. Quizás uno imagina cómo eran aquellos cortejos fúnebres, muchos llorando, algunos eran hasta pagos para poder llorar y hacer lamentaciones. Estaba todo mal en ese lugar. Y encima, con la esperanza hecha añicos. ¿Qué va a pasar el día después? Por un lado el dolor, por otro lado la algarabía. ¿Qué puede pasar cuando se encuentra la tristeza con lo que puede hacer Dios? ¿Qué pasa cuando un hombre está quebrado, cuando un hombre está dolido, cuando un hombre está desorientado y por el otro encuentra personas que han encontrado a Jesús, que tienen la esperanza? Quizás no le ha mejorado grandemente su vida en cuanto a lo que uno ve, pero lo que están teniendo adentro, esa alegría, ¿quién puede quitarla? Quizás un mal momento, quizás pueda opacarla, pero la alegría que da Cristo, moverse en este ámbito tan especial como es la cristiandad, trae nueva fuerza, se renuevan porque la palabra ha prometido que Dios renovaría esas misericordias, esos favores. Pero ¿qué pasa con la algarabía, con la alegría y por otro lado la tristeza y la angustia? ¿Qué hacer? ¿Mantener callados? Yo pienso que habrá sido un impacto muy grande para los dos. ¿Cómo puede ser que los que están tristes puedan entender que hay gente alegre? ¿Cómo puede ser que la gente que va alegre en su vida no le diga nada a aquellos que están pasando por dolor, que puede haber una vida distinta? Pero allí se encontraron. Pero ¿sabe qué pasó? Me llama poderosamente la atención. Jesús dice que la vio. Me imagino una mujer angustiada, oprimida, apocada, casi sin aliento, habiendo derramado cantidad de lágrimas, no solamente por la vida de lo que fue su esposo, por la vida de lo que fue su hijo, sino por las propias, por lo que podía pasar en la suya. Allí iba y se encontró con Jesús. Jesús la vio y tuvo compasión. ¿Y sabe qué? Una cosa me llamó la atención. Jesús para el féretro, toca el féretro. Nos dice que el contacto con una persona difunta, con una persona muerta, trae algo tan particular que lo hace impuro. Era romper el ritual de la pureza para aquel que hablaba de santidad. Imagínese para los hombres, de algarabía a ver que Jesús toca el féretro, toca a alguien que murió. La pureza se terminaría. ¿Qué hacer ahora con aquel que está impuro? Con aquel que tenía que pasar 7 días fuera del pueblo y después ir a los sacerdotes para que le pudieran dar de alguna manera el certificado de pureza nuevamente. Veníamos bien y ahora Jesús
es impuro. Pareciera que el muerto podía contagiar de alguna manera a Jesús. Como me decía alguna persona que quería estar bien para ir a la iglesia, uno piensa que uno puede llegar a contagiar a Jesús con su impureza. No soy tan santo como quisiera, no soy tan bueno como me gustaría ser, no soy lo que muchos esperan, por eso llegar a Dios implicaría que Él se contamine con lo que yo soy. No puede tocarme, no puede hacer algo, pero ¿sabe? La diferencia es que nosotros no podemos contagiar la santidad de Dios, el amor de Dios, la pureza de Dios, pero sí Él puede contagiarnos la vida, la pureza y el amor que Él tiene. Tocó el féretro y le dijo al que había muerto: muchacho, levántate. ¿Y sabe qué pasó? El muchacho se levantó. Y como hizo el profeta, también lo relata la palabra, se lo dio a su madre. La esperanza volvió a la madre. No solamente aquel sentimiento tan hermoso de madre a hijo, sino también la posibilidad de que su destino no iba a ser tan sombrío. Pero no solamente eso. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Testificó de lo que había ocurrido. Así pasa cuando uno se encuentra con Jesús. Se lo dio a la madre y la madre seguramente nunca habrá olvidado de que Jesús le devolvió la esperanza, de que Jesús le dio la vida que pensaba que se estaba terminando. Amigo, usted que cree que está tan caído, tan derrumbado, se siente tan sucio como para llegar a Jesús, también le dice, como en la palabra muchacho, muchacha, a ti te digo, levántate y que puedas hablar de las cosas que puedes hacer cuando yo doy la orden para que tu vida cambie. Creer en Jesús, aferrarte a Él, no es más ni menos que empezar a vivir otra vez. Pénsalo. Dios te bendiga.